Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido en su vida? Hace ya tiempito que no hacía un podcast. Pues he estado con muchas actividades y muchas situaciones interesantes que he tenido que hacer. Y bueno, ahora que ya ha pasado pandemia y hemos tenido unos 3 años de adaptabilidad frente a lo que pasó en 2020, 2021 y todo ese complique. Hoy estoy nuevamente en línea hablándoles sobre la vida, sobre las situaciones que me han pasado y que nos pueden pasar a todos, ¿no? A veces las circunstancias son muy parecidas en varios y la probabilidad es alta que a varios le pase lo mismo, sino que a veces no conversamos y no hablamos sobre el asunto, sino que nos cerramos mucho en nuestros mundos, que a veces no compartimos con otros lo que nos puede pasar, lo que pasa, porque la vida es así, ¿no? La vida es una constante y a lo que le pasa a los demás le pasa a muchos y a veces no lo sabemos. Creemos que somos los únicos que nos pasa y no es así, créanme que no. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el buen líder, el buen jefe, la buena persona que nos inspira en las diferentes circunstancias de la vida, Ese ser humano que vemos como cierta luz en el camino de la incertidumbre. Esa persona que nos puede llegar a hacer cambios importantes en nuestras vidas. ¿Cómo se identifica un líder? ¿Cómo es ser buen líder? Esa es la pregunta de este podcast. No es necesario ser excelente. Lastimosamente la excelencia en esto es difícil de obtener, aunque se puede, pero es complicado. Digamos que centrémonos en ser buenos líderes, porque todos los líderes están sujetos a equivocarse, no son perfectos. Son seres humanos y los seres humanos nos equivocamos para aprender. Cuando se contrata o cuando se inspira hacia un buen líder, pues esa persona tiene experiencia de años, de errores y de aciertos que hacen que la probabilidad del error sea menor. Pero eso no quiere decir que el error no se presente. Obviamente se puede presentar, porque nadie está sujeto a equivocarse. La gente se equivoca en diferentes situaciones. ¿Qué es ser buen líder? El buen líder, lo primero que toca hacer es analizar qué tan buen líder intrapersonal soy. ¿Qué tan buen líder personal soy? Es muy importante que para ser buen líder hacia los demás uno sea líder de su propia vida. Muy difícil le queda a un líder ser buen líder si no tiene un crecimiento personal importante y un conocimiento de sí mismo importante. Porque al que no se conoce a sí mismo es difícil que conozca a los demás. Entonces comete errores que está cometiendo consigo mismo. Entonces un buen líder se conoce a sí mismo. Eso es lo principal, conocerse a uno mismo, ¿sí? Un buen líder se enfoca en lo que quiere y en lo que necesita. Y asimismo hace que sus colaboradores o grupos de trabajo vayan hacia una línea importante, hacia una línea estratégica que él plantea, ¿sí? Cuando yo hacía talleres de líderes, siempre nos planteábamos esa pregunta: ¿qué tan buenos líderes somos con nosotros mismos? Y mucha gente se corcha ahí. Mucha gente cree que tratar a otros y manejar a otros es suficiente, y no. Uno debe conocerse a sí mismo, uno debe saber hasta dónde llegar, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus debilidades y fortalezas, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus debilidades que lo hacen cometer errores y que los demás se dan cuenta, pero uno no. Entonces, un buen líder se conoce a sí mismo.
Un buen líder es creativo, busca opciones. Siempre ante situaciones difíciles, el buen líder busca opciones que hagan que la situación se pueda resolver de una manera adecuada. Por lo tanto, un buen líder toma decisiones. Y esa es una de las grandes situaciones que nos enfrentamos día a día. Los líderes, cuando tomamos decisiones, hay una alta probabilidad de ser asertivas y hay una alta probabilidad de que sean errores. Los líderes se equivocan porque las situaciones a veces ante las grandes presiones hacen que uno se equivoque. Pero uno trata en lo posible de disminuir esa probabilidad de acuerdo a unas experiencias vividas que lo hacen a uno ser mucho más asertivo a la hora de tomar la decisión. Las decisiones se toman a veces en caliente, cosa que yo nunca recomiendo. Yo siempre recomiendo un análisis muy concienzudo, muy profundo antes de tomar una decisión. Pero a veces toca tomar decisiones en caliente. Entonces uno debe tratar de manejar su yo personal de una manera adecuada. Manejar muy bien la respiración, estar sereno, no trabajar las emociones. Un líder, así sea en caliente, uno no toma las decisiones con ira. Uno no toma decisiones con ira, uno toma decisiones con la cabeza fría, de acuerdo a unos indicadores que le da la problemática que uno analiza. Uno analiza las cifras, uno analiza los números, uno analiza qué se requiere y qué no requiero. Y de acuerdo a esa situación, llámese X, Y o Z, uno toma la decisión. Entonces, el buen líder toma decisiones de acuerdo a unos criterios técnicos, tratando en lo posible que las emociones no le afecten. Aunque hay situaciones, no lo puedo negar, como por ejemplo el tema del despido de personal, que a uno le afectan. No dejar sin empleo a la gente, eso afecta muchísimo a los líderes, pero a veces toca tomar decisiones en frío y en caliente, y hay que tomarlas de acuerdo a unas directrices de la misma dinámica de la organización, del sector o de la misma vida. Uno a veces también toma decisiones con respecto a sus amistades, sus relaciones humanas. Uno a veces corta ciertas relaciones tóxicas que no le están ayudando a uno para nada. Entonces el líder toma decisiones. Un líder tiene que ser honesto, tiene que plantear las cosas de una manera transparente, que inspiren los demás, que le están diciendo la verdad. Un líder no es mentiroso, un buen líder no miente. Un buen líder siempre debe ser transparente y ético, debe ser una persona integral, para que la gente lo vea como una inspiración, como un ejemplo, porque el buen líder da el ejemplo a los demás. Esa es la clave del líder, el líder enfocado, un líder que inspire a los demás a hacer, no que inspire miedo, que le digan doctor, que le digan jefecito, que no, al buen líder le dicen por el nombre. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue el día de hoy? Sí, que lo hablen a uno por el nombre me parece fundamental, porque el buen líder inspira a los demás. Es prácticamente en equipos de trabajo es totalmente horizontal el tema, no es vertical, ¿sí? No es una burocracia donde él está por encima mío. Entonces no, la idea es tomar decisiones en equipo. Entonces el buen líder trabaja en equipo, escucha a los demás, eso es clave, escuchar a los demás, escuchar qué opina, cuál es su criterio técnico sobre este asunto, y que el equipo de trabajo, antes de tomar su decisión, sea quien le dé los parámetros técnicos para que él tome la decisión final. Obviamente, el buen líder tiene criterio técnico y sabe decir cosas que en su momento el equipo de trabajo, digamos, que está equivocado, uno trata en lo posible de decir, bueno, pero por acá no podemos ir por esto y esto y esto, ¿sí?
por temas presupuestales, por temas de manejo, bueno, en fin. Entonces, el buen líder trabaja en equipo. Porque cuando no se trabaja en equipo, difícilmente va a ser buen líder. Porque ¿a quién va a liderar? Si la gente con la que usted trabaja no es escuchada, ¿sí? Y usted toma las decisiones de una manera unilateral, sin tener en cuenta las visiones de los demás, pues hombre, usted no está siendo buen líder. Está cometiendo errores. Y esos errores más adelante le van a entrar a golpear fuertemente. Porque en las buenas compañías o en los buenos, a veces a uno lo evalúan. Yo siempre he dicho que evaluar a los demás es difícil porque partiendo del punto de que uno se evalúa a sí mismo y que uno no es perfecto, ¿cómo va a entrar a evaluar a los demás? Sin embargo, en algunas compañías, en los temas de desarrollo, pues tienen que mirar el desempeño del líder. Yo siempre he dicho, el desempeño se mide de acuerdo a cómo este líder da el ejemplo, cómo inspira a los demás y cómo en los demás genera paz, genera tranquilidad, genera que a pesar del estrés, a pesar de las situaciones que suceden bajo presión, porque en las organizaciones vive uno presionado todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, todo el tiempo presionado. Y el manejo de ese estrés, si uno trata de que su equipo maneje ese estrés de una manera adecuada, es buen líder y se toman decisiones acertadas. Entonces, ahí ya pueden ver qué es ser un buen líder. Obviamente cada una de estas competencias las iremos revisando poco a poco, porque cada una tiene su propio carretazo. Comunicar bien, ¿qué es comunicar bien? Escuchar bien, ¿qué es escuchar bien? Todas esas competencias se van revisando poco a poco. Digamos que aquí vamos a mirar el tema del líder de una manera global y generalizada. Entonces, la pregunta del millón en este podcast: ¿qué tan buenos líderes somos? Con nosotros mismos, con nuestra vida. Si inspiramos a los demás, ¿son buenos papás? El buen papá es un buen líder. Debería ser, el deber ser es ese. Porque soy muy buen líder en la oficina, pero en la casa soy más bien flojo. Uno debe ser íntegro. La integridad es eso. Ser buen líder acá y ser buen líder acá. Uno no puede ser una cosa acá, una cara acá y la otra cara en otro lado, porque entra en contradicción con uno mismo y eso genera demasiados problemas emocionales que más adelante van a crear choques con uno mismo. Y eso es terrible. Eso termina uno medio loco. Entonces, el buen líder, resumiendo en este corto podcast, trata en lo posible de que sus equipos de trabajo funcionen bien, inspira a los demás, no le meta mucha emoción, pero uno tiende a encariñarse con sus equipos de trabajo. A veces uno no puede encariñarse mucho en las organizaciones porque eso genera a la hora de tomar decisiones muchos conflictos. No tiene que ser eso muy técnico. Y uno tiene que pensar que hay rotación en las organizaciones y en la vida misma hay rotaciones, ¿sí? Nosotros no somos robots, obviamente que no. También tenemos nuestro corazoncito, pero digamos que el buen líder trata de manejar las emociones, las revisa de manera permanente. Y cuando toma decisiones las tiene que tomar de una manera fría y analítica. Eso es ser un buen líder. Obviamente pueden haber muchas opiniones. Hay otros que pensarán diferente. El buen líder se adapta a cualquier organización. Obviamente existen líderes que las propias competencias y habilidades los hace ser o muy fuertes, muy duros, muy psicorrígidos, o muy flexibles, muy de desarrollo humano, o un equilibrio entre los dos. Yo siempre he dicho que debe haber un equilibrio entre las dos posiciones. Ni muy fuerte, ni muy débil. Tiene que haber un equilibrio. Porque hay situaciones en donde hay que ser fuertes, hay situaciones en donde debe ser un poco uno más
digamos, lo más humano. Pero digamos lo que el equilibrio de las dos es la clave para ser buen líder. El muy fuerte tiende a generar demasiado conflicto en las organizaciones y en los equipos de trabajo, ¿sí? Y la productividad se ve afectada. Y el muy blandengue, el muy débil, sí, no es tan bueno. Ese también tiene sus problemáticas porque toman las decisiones otros por uno. Y uno debe tomar las decisiones de una manera categórica. Porque el buen líder toma las decisiones y las toma decisiones teniendo en cuenta a su equipo de trabajo, sus indicadores técnicos y sus criterios. Y toma su decisión. Entonces, en resumen, ¿qué tan buen líder somos con nosotros mismos y con los demás? ¿Qué tanto inspiramos a otros? ¿Qué tanto ejemplo damos a otros? ¿Cómo comunicamos nuestras ideas a otros? ¿Cómo comunicamos lo que queremos a otros? ¿Sí? ¿Cómo nos adaptamos a los cambios situacionales que viven presentándose en nuestra existencia? Hay cambios abruptos y hay otros cambios más o menos pequeños, pero siempre van a haber cambios. ¿Qué tanto salimos de nuestra zona de confort y hacemos que los equipos de trabajo salgan de sus zonas de confort para que sean más creativos y busquen otras opciones? ¿Qué tanto somos de innovadores dentro de nuestras organizaciones y nuestras vidas? ¿Qué tanto somos creativos? ¿Cómo buscamos las respuestas frente a situaciones diversas? Es una pregunta buenísima. Entonces, ¿qué tan buenos líderes somos? Esa es una pregunta espectacular que cada uno debe hacerse. Les deseo muchos éxitos y feliz día. Gracias por escucharme. Chao.